Bueno, señores, continuamos con este Poder de la Mañana en este lunes, que ya estamos en marzo, que es lunes 3, que avanzamos, pues evidentemente terminando las festividades del mes de la patria, del mes del carnaval, y sobre todo, pues avanzando ya, nosotros en el caso de los periodistas, avanzando hacia las actividades que tienen que ver precisamente con el Día Internacional de la Mujer. Luego nosotros venimos con las actividades del mes del periodista, pero bueno, ahí estamos. Vamos a conversar en esta parte del programa con un amigo que se estrenó con éxito este año en el Congreso Nacional como diputado y que ha destacado inmediatamente porque es una persona con muchas condiciones y que conozco desde hace mucho tiempo porque él además ha desempeñado un buen tiempo en las aulas, profesor, maestro, un hombre y sobre todo viniendo como nosotros, de humilde, de abajo, y va a conversar con nosotros a propósito de que la oposición, hemos estado compartiendo lo que la oposición ha tenido este fin de semana, la reacción tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD y sus presidentes. Se trata de José David Báez Reynoso, diputado de la circunscripción 1 por la Fuerza del Pueblo y que nos acompaña en el panel en este Poder de la Mañana, a quien saludamos y damos la bienvenida a este Poder de la Mañana. Bueno. Gracias Juan Carlos, hermano, amigo, gracias por tus palabras. Me complace sobremanera estar en este importante programa. Le saludo correspondiente a José Checo, hermano y amigo, y lógicamente a Vinicio. José fue mi maestro de locución, Juan Carlos, ¿tú sabías? Bueno, sí, por allá en los años 2000. Yo recordaba ese claro que pero sí. sé que tuve una carrera técnica creando gente como tú, de lo cual me siento muy orgulloso. Claro que sí. Una serie de gente que me ha dicho, yo recuerdo con cariño tus clases, que no abarcaban solamente la locución, sino que abarcaba todo lo que tiene que ver con el ser humano. Claro, una cultura general. José David, estamos acá. Evidentemente que ustedes tienen una agenda fuerte, y sobre todo estando en la oposición, y hemos visto las declaraciones del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, el presidente del PLD, Danilo Medina, este fin de semana, cuestionando el gobierno de una manera fuerte y sobre todo tras la rendición de cuentas del pasado 27 de febrero. Tú que eres nuevo en los escenarios comparativamente a otros dentro de este rol que te está tocando y que te hemos visto muy activo en la Cámara de Diputados, ¿qué piensas con respecto a lo que han dicho esos dos líderes de los dos partidos mayoritarios de la oposición y lo que vive la República Dominicana en estos momentos con relación a las críticas que han hecho tanto Danilo como Leonel Fernández? Bien, el presidente Fernández, como siempre, ¿verdad?, habla de manera atinada y con base, con datos específicos, y el día de ayer, pues no fue menos. Ya habíamos establecido, el presidente había establecido su posición el mismo día del discurso, y pues pudo tocar puntos por puntos las debilidades de ese discurso que ya, ¿verdad?, el pueblo dominicano ha identificado como un discurso de muchas falacias, un discurso donde el presidente establece muchas bonanzas que tiene nuestro país, pero entonces esas bonanzas no se complementan, ¿verdad?, el presidente Luis Abinader, no se complementan con lo que la gente está viviendo en la actualidad, y a eso pues apuntaba el presidente Fernández cuando decía ayer que, por ejemplo, en 70 años el PRM tiene la menor inversión en nuestro país, un 2.5 en obras públicas, y por eso el presidente Luis Abinader no puede hablar mucho de eso. En tal sentido que el día de ayer fue muy aprovechado por el presidente Fernández para tocar el punto específicamente del discurso de Abinader, pero también para hacer lo que estamos ayer, lo que está el Partido de la Fuerza del Pueblo, que era cerrando su congreso, y pues el presidente aprovecha para dar el toque y que el pueblo despierte y que vea las dificultades que tiene este gobierno, que lamentablemente ha prometido un cambio que no ha proveído al pueblo dominicano de él, y que más que proveer el desarrollo de nuestro pueblo, el bienestar, corregir las dificultades que pudiéramos tener, pues se han dedicado simple y llanamente a hacer bulto, a hacer aparatajes, a hablarle mentira al pueblo, a crear estadísticas difusas que todo el mundo sabe que no son ciertas,
y en tal sentido, pues, el presidente pudo puntualizar de manera atinada, repito, como siempre lo hace, en lo que tiene que ver con ese discurso. José David, ayer fue un día histórico para la Fuerza del Pueblo. Estuve viendo temprano el discurso del presidente de ese partido, el doctor Leonel Fernández, y creo que ustedes culminaron e iniciaron un proceso, culminaron el Congreso. Así es, así es. Franklin Ameda Rancière, sí. Y se encaminan ahora a un Congreso eleccionario para determinar las fuerzas directivas de la Fuerza del Pueblo. Pero vi una advertencia muy seria y sólida de parte del doctor Leonel Fernández a los miembros de la Fuerza del Pueblo sobre el pensamiento bochista, de las condiciones que debe tener el nuevo partido para encarar los retos del futuro. Me gustaría que tú hablaras de eso, porque me parece que nunca en la historia reciente el doctor Leonel Fernández había sido tan directo, hablando de separar los egos, hablando de la ética y la moral en la praxis política. Me parece que es una lección, porque todo el mundo allí se está mirando la cara. O sea que él lanzó líneas y batazos contundentes hacia los problemistas que pueda tener la Fuerza del Pueblo a nivel interior. Bien, es claro que esto ha sido producto de exactamente el desarrollo de este Congreso organizativo de la Fuerza del Pueblo, que conllevó a su vez autoevaluación interna del partido, y que estas puntualizaciones del presidente es porque eso arrojó definitivamente dificultades que pudieron existir de manera interna, y que lógicamente el presidente como tal está en el interés de que se resuelva y de que se diriman dentro del partido. Como tú dices, José, realmente a mí, a nosotros, a todos los que estábamos allí presentes en ese cierre del Congreso Organizativo y apertura de este nuevo Congreso electivo, pues llama Manolo Tavares Justo, Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, ¿verdad? Es el nombre con que hemos bautizado este Congreso electivo que se inicia en la Fuerza del Pueblo en este momento. Puntualizar entonces que el presidente, en el interés de que se diriman las dificultades que pudiera tener el partido, fue muy enérgico, y de verdad que fue muy aplaudido, fue muy bien acogida, muy bien acogido ese llamado a la atención del presidente. Lógicamente, en todas las organizaciones políticas donde convergen tantas ideas, tantas personas distintas, pues hay dificultades en todas las organizaciones, pero nosotros, como bien lo estableció el presidente, estamos llamados a ser el referente diferente que quiere el pueblo dominicano para poder entonces captar el apoyo del pueblo, que es el soberano, como establece el presidente, y que entonces debe ver en la Fuerza del Pueblo esa diferencia. Y por ello el presidente apuntaba a la transparencia, al respeto, a la ética, a la moral que debe primar en cada uno de los compañeros de la Fuerza del Pueblo, y que así debe ser, para que entonces volvamos a ese sentimiento del principio bochista, que es lo que nos identifica y es con lo que nosotros hemos enarbolado este partido. El presidente puntualizaba y señalaba de manera muy correcta el por qué nace la Fuerza del Pueblo y cómo nace la Fuerza del Pueblo el día de ayer, y de verdad que quienes estábamos ahí nos llenamos de orgullo, y así lo decía el presidente. Lo primero que sentía él como tal, el orgullo de haber podido crear este instrumento de la democracia que es la Fuerza del Pueblo, y eso mismo sentimos cada uno de los miembros de este partido, y por tal razón no podemos fallarle a este pueblo dominicano. De manera que debemos representar la diferencia, y esto que el presidente hizo ayer, yo espero que se materialice, y que así mismo, como él dijo, todo aquel que no cumpla, que no tenga la condición para respetar lo que es la ética, la transparencia, el no salir a doblar o querer comprar voluntades, pues entonces el presidente tome la decisión, y la Comisión de Ética, la Comisión Electoral, pues haga lo que tiene que hacer, como dijo el presidente ayer, que serán expulsados definitivamente del partido aquellos que incurran en esas debilidades. José David, de cara a la situación que vivimos en el país, y ya después del discurso del presidente Luis Abinader, conocemos cuál es la situación de ustedes como partido de oposición, y que se han generado varios comentarios acerca del discurso, que fue un discurso prácticamente vacío del presidente. Pero ustedes como oposición, porque yo entiendo que no todo está mal, ustedes como oposición, ¿qué ustedes consideran que el presidente Luis Abinader ha venido haciendo bien? ¿Qué considera? Bueno, el presidente Fernández dijo ayer que él ha hecho bien en omitir temas
que ya revelan la característica propia del presidente, que es hablarle mentira al pueblo. Por ejemplo, el tema de la carretera del Ámbar, que no la mencionó ayer, pues entonces ha hecho bien en omitir eso. Pero bueno, de manera tal que yo te puedo decir que el presidente, ya que la pregunta, ¿verdad?, y para darte una respuesta, bueno, el monorriel de Santiago es algo bien, pues nosotros no estamos opuestos a eso. Estamos contesté con eso. Aquí se necesita el transporte masivo. Ahora bien, hemos dicho que el gobierno debió haberse planificado mejor. El gobierno, y dicho sea de paso, es el tema ausente en el discurso del presidente. O sea, la obra macro, tanto el monorriel de Santiago como el tren de los Alcarrizos, o sea, estuvieron ausentes de ese discurso exactamente porque hay una falta de planificación estratégica, y Santiago específicamente ha sido sometido al peor de los sacrificios para recibir esta obra tan importante, y que ya debió haber terminado después de 4 años, ¿verdad? Entonces, bien, eso está bien, no vamos a decir que no, ¿verdad? Está claro que sí. Ahora bien, un gobierno se evalúa de acuerdo a cómo comienza y cómo termina. Y lo que vemos es que este gobierno no termina nada, hermano Vinicio. Este gobierno no termina nada, todo lo comienza, pero no termina nada. Y como bien decía el presidente, hacemos 30 kilómetros de un muro en la frontera, inauguramos de a 2 kilómetros, vamos inaugurando, como que si fuera un asunto de festinar el tema. No, no es posible. Es decir, tenemos que ser enfáticos y nosotros saber que el pueblo está esperando las obras y que necesitamos que el gobierno pues atine y que haga la cosa bien. Mira, José David, ahí Santiago vive una realidad muy particular en estos momentos. Santiago, con las intervenciones, estamos viviendo momentos difíciles con el tema del deterioro de las vías. Claro, eso está fruto de la construcción del monorriel, las intervenciones que hace Corazán. Todo esto hace que uno ande con el grito al cielo, lógico. Así es. El refrán que dice que quiere boño bonito aguanta alones. Los que estamos de acuerdo con la construcción de monorriel entendemos que eso está correcto. Sin embargo, hay otros problemas. Y tú, que te has erigido como representante de una circunscripción, la más grande circunscripción de Santiago, que es la 1, aunque ya tú eres para todos los dominicanos en ese sentido general, sí, como congresistas, pero Santiago tiene otro problema. ¿Cuáles consideras tú son los principales problemas que afectan actualmente a Santiago? ¿Y qué iniciativa tú pues le sugerirías a las autoridades que les toca dar respuesta a ellas en estos momentos? Bien, para no pasar del punto del monorriel, cuando yo digo que Santiago, porque hay que aguantar los jalones, sí, pero que hay gente que sabe peinar menos, y entonces jala más. Y el problema es que una obra de tal magnitud, que está consignada en el presupuesto nacional, pero en el mismo presupuesto se consignan los dineros necesarios para producir el desarrollo de vías alternativas para que el tránsito no se detenga y no sea el mete de caos que hay. Entonces es ahí que el gobierno no ha sabido hacer el desarrollo de esas vías alternas y que la población se movilice sin la dificultad que estamos viendo. Pero vamos a la pregunta, la necesidad de Santiago. Bueno, aquí lo primero que tú estás viendo es que la gente, por ejemplo, el agua potable es un desorden. Lamentablemente, bueno, vemos un nuevo director de Corazán, esperemos a ver qué hace, pero aquí la carencia del agua potable, que es el líquido por excelencia para la sobrevivencia, está en condición extrema. El otro tema es la cantidad de apagones. Están a nivel del país, pero en Santiago están en forma extrema. La zona norte, noroeste, por ejemplo, la circunscripción que tú dices que yo represento, ha sufrido ya más de 25 incendios por el descontrol. Solamente en Santiago Este nosotros tenemos 12 incendios. En Navarrete van más de 4. Aquí en ¿cómo se llama? Barrio Duarte, la semana se quemó una casa igual. Entonces, ese descontrol del sistema eléctrico, que ya era un tema prácticamente resuelto. Los apagones. ¿Verdad? Entonces esos apagones están acabando. ¿Por qué? Porque entonces esto detiene todo lo que es el sistema productivo. Y en Santiago, pues estamos experimentando de manera definitiva esto. Y el otro punto, por supuesto, que en todas las estadísticas sale, es el tema de la seguridad ciudadana. En Santiago necesitamos mayor patrullaje. En Santiago necesitamos, como provincia, ¿verdad?, necesitamos que la policía ponga más atención y que haya mayor patrullaje, que este plan de reforma de la Policía Nacional, que el presidente habla tanto y que miles, pero no se siente. En la calle la gente no lo siente. Y todavía, pues, la gente está temeroso. A veces los muchachos de salir a la universidad, el que va a trabajar, porque en programas diversos nosotros podemos ver que
como dice un programa popular por ahí, que le cantan bingo a la gente en la calle. Entonces así no se puede. Entonces ese problema fundamental, esos problemas fundamentales son intrínsecos de la República Dominicana, pero en Santiago lo estamos viendo, que están dándose con mucho más vehemencia, mucho más capacidad en los últimos tiempos. José David, hermano, últimamente algunos miembros del Congreso han sido cuestionados por la prensa. Salen programas especiales donde se ve un derroche de exenciones por la cuestión esta de las 2 exoneraciones. Eso fue, si se quiere, postergado hasta el 2028, las exoneraciones. Sin embargo, vemos una carrera de vehículos de alta gama, Ferrari y otros, en 10 diputados. Y eso ha traído algún inconveniente porque, por otro lado, se señala también, hermano, el hecho de que no están saliendo algunas propuestas importantes en materia de producción de la Cámara de Diputados, como es, por ejemplo, la necesidad de un nuevo Código Penal. Me gustaría tus consideraciones sobre esos dos aspectos. El hecho de que se sanciona en la prensa los nombres de 10 diputados que han traído marcas de lujo, y por otro lado se ha dejado de lado una serie de anteproyectos importantes para el desarrollo institucional de la República Dominicana. Bien, José, lo primero es que el tema de la gente tiene que saber lo que es una exoneración. Una exoneración se le da al diputado, ¿verdad?, y a diversos funcionarios del estamento. Perdón, José David, el problema son esas exoneraciones abiertas. Exactamente. En el caso de los diputados, pues no tiene límite la exoneración para traer algún vehículo. Entonces, ¿qué es la exoneración? Bueno, el diputado tiene que comprar un vehículo, él. No es que el gobierno, no, el comprar un vehículo de $100,000, de $200,000, de lo que pueda, ¿verdad? Y entonces lo trae al país y está exento de pagar el impuesto correspondiente por ese vehículo. De eso se trata la exoneración. Es decir, no es que se le está dando un vehículo que está comprando allá, que lo está trayendo aquí, pero la gente se confunde con ese tema. Nosotros hemos enarbolado la idea de que estamos de acuerdo que la quiten, no hay problema con eso. Porque aquí el problema no es que sea mucho para el diputado, no es verdad, porque con la carestía, con la inflación que vive nuestro país y con la necesidad de representación, un diputado es un representante nacional, no cualquier figura. Es decir, cuando José David llega a cualquier escenario, es la República Dominicana que llega porque es un representante. Entonces, el problema no es que sea mucho, quizás el problema es que aquí tenemos miles, para no decir millones, de personas que cobran muy poco. Y que entonces ese dinero puede servir para ir en pos de programas que ayuden a aquellas personas que menos pueden. Entonces no hay problema. La pueden quitar las exoneraciones y no, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, que se entienda que el funcionario público como tal, y en este caso el diputado, no es menos que otros. El diputado es un funcionario electo. Aquí hay funcionarios que yo te puedo mencionar de departamentos, de ministerios, que cobran igual que un diputado y tienen vehículos asignados y tienen dieta y tienen todo lo que tiene el diputado y no tienen que darle cuenta a nadie. Nadie los llama para un problema. No están en la comunidad, no están en ninguna parte. Simplemente pues son amigos del presidente o levantaron una bandera un día. Sin embargo, el diputado tiene que hacer una carrera profesional política y someterse al rigor del pueblo en unas elecciones, gastar una serie de recursos y por ende merece, ¿verdad?, una distinción en ese sentido. Ahora bien, vuelvo y digo, ¿qué pasa? Vamos a quitar las exoneraciones, pero vamos a darle un vehículo entonces para que pueda movilizarse. Y como se hace con los demás funcionarios. Pero la gente ha festinado, o sea, lo que no le interesa, festinan el tema y festinan el tema. El problema es que usted no puede estar proponiendo, debatiendo sobre los problemas, pero no propone soluciones. No hay problema, que quiten las exoneraciones, si eso es lo que le conviene al gobierno, pero que entonces que se le asigne un vehículo al diputado y que entonces pueda moverse, porque es muy fácil. Un vehículo que cuesta 2 o 3 millones de pesos, entonces ponerlo al servicio, con el patriotismo y todo lo que se merece nuestro país, que yo, como ciudadano dominicano, estoy de acuerdo. Sí, hay que ser patriota y hay que ser todo, pero lógicamente hay que saber que también el diputado es un ser humano, igual que todos los demás, que tiene familia, que tiene compromiso y que tiene que resolver. O sea, que es una visión sesgada, lo que algunos programas especializados que tiran hacia allá. Claro que sí, y los claro que vienen sí. tirando bombas. Sí, porque al diputado como un tipo que se aprovecha. No, y que no trabaja en lo absoluto. Y yo, José David, ¿qué está haciendo aquí en este medio?
Es trabajando, yo desde que salí de mi casa estoy trabajando, es decir, pero un diputado que tiene que venir, en caso mío, voy de Santiago, doy 3 veces a la capital, midan con las estadísticas de accidentes que hay, cuál es el riesgo de perder la vida que corre un diputado en la calle. El que viene de Pedernales, el que está en Elías Piña, el que viene de Dajabón. Entonces no puede andar en una chancharra cayéndose. Pues entonces, para accidentarse y perder la vida en el camino, no, tiene que tener un vehículo de representación. Si bien es cierto que las exoneraciones son demasiado, el Estado está dejando de perder dinero, de recibir dinero, perdón, está perdiendo dinero. Vamos a quitarla, pero tampoco vamos entonces, ¿qué solución vamos a buscar para que este funcionario representante de nuestro país, que donde quiera que vaya, tenemos que sentirnos orgullosos de que esté ahí? Claro, como nos sentimos, hoy nos sentimos orgullosos de Zoe, primer Grammy. Pero muy bien, pero perdón, primer Oscar. Primer Oscar. Muy bien, pero Zoe no puede llegar allí tirada porque es la representación del país, ella tiene que andar siempre bien, elegante y bonita y bien como debe ser. Entonces así mismo tiene que andar. En esa parte, David, escúchame que te interrumpo ahí, porque me tocaste una parte importante, de ir a Santo Domingo y venir, toma el riesgo. En ese va y viene, José David, que es primera vez que está ocupando una curul, ¿cuál es José David hacia el futuro? ¿Qué proyecto tiene José David ya como ocupando esa posición por primera vez? Porque decir, yo voté por José David y me está representando ahí, pero ¿qué le tiene José David a su circunscripción 1 hacia el futuro? Antes déjame concluir con la segunda, eran 2 preguntas. Sí, sobre algunos temas importantes de proyecto, por ejemplo, el A1. El Código Penal. Ya. Está ahí durmiendo a pesar de que el presidente se comprometió personalmente con así es. agilizar Voy allá. un código ajustado al tiempo. Bueno, para nadie es un secreto, Checo, que el partido oficialista tiene 145 diputados y tiene 29 senadores. Es decir, ellos tienen mayoría absoluta para aprobar cuantas cosas ellos quieran. Si el Código Penal está ahí durmiendo, es porque simple y llanamente el presidente no está en eso. Simple y llanamente, porque allí, cuando llegan proyectos que son del Poder Ejecutivo, inmediatamente van a conocerse, y aunque la oposición pueda tener su opinión, nosotros, ¿verdad?, enarbolamos, hacemos lo que tenemos que hacer como oposición. Ellos, cuando quieren aprobar un tema, lo aprueban y definitivamente. Es decir, que si el Código Penal, la Ley 8701 de Seguridad Social, que incluso el presidente la mencionó en su toma de posesión, no se ha conocido, no se ha sometido de nueva vez y están durmiendo exactamente porque el presidente no está en eso. La ley de publicidad que hemos dicho que es fundamental, el gobierno gastando casi 9.000 millones en publicidad, cuando tenemos aquí hospitales como el caso del Hospital Estrella Ureña. Eso da pena y vergüenza ir aquí al Hospital Estrella Ureña. El pueblo dominicano merece dignidad y de verdad que ese hospital está en decadencia total y sin embargo el gobierno, un hospital que quizás con 500 millones de pesos se pondría bien, y el gobierno se gasta 9.000 en publicidad. En lo que tiene que ver con tu pregunta, Vinicio, entonces, José David, en la circunscripción, José David como diputado como tal. Nosotros primero hemos estado, ¿verdad?, tratando, porque la gente, los proyectos de ley son a largo plazo, y la gente no ve el impacto quizá que puede tener ese proyecto como tal para que se resuelvan las dificultades que mencionamos ahorita que tiene la población de Santiago, como el tema de la luz, como el tema del agua, como diversos temas, el tema de la salud, que es fundamental. Entonces, ¿qué hemos estado nosotros viendo? A pesar de que tenemos importantes aportes y ya lo tenemos ahí, esperando que a una ley también que es fundamental, que el Poder Ejecutivo la tome en cuenta y la someta, que es la ley 6697 de educación. Aquí se están haciendo todas las cosas a margen de la ley. Todas las cosas en educación se están haciendo al margen de la ley. Las cosas que están ahí establecidas, entonces no se están tomando en cuenta y por tanto es de urgencia un sometimiento de la modificación de esa ley, y ahí en esa ley, que es nuestra carrera de pila, que es donde nos hemos desarrollado, pues nosotros tenemos importantes puntualizaciones. Si el Poder Ejecutivo no somete la modificación de esa ley, pues entonces nosotros someteremos en lo próximo, ¿verdad?, en este año, pues vamos a someter lo que nosotros entendemos de ese proyecto. En el caso de la ley 8701, que digo, debe ser la insignia, podría ser de este presidente, pero lamentablemente no lo es porque le falta la dignidad, le falta la conciencia para entender que la dignidad humana comienza por la salud. Y el que no tiene salud no hay manera. Entonces, un pueblo que está pagando seguro, pero no puede ir a la clínica porque tiene que llevar dinero obligatoriamente.
pero no puede ir al hospital porque entonces cuando tú vas al hospital, entonces te dejan ahí tirado en una emergencia, pero no hay de nada nunca. Hay que hacerte una tomografía y hay que llevarte a otra parte porque los aparatos están dañados. Entonces así no se puede. Cualquier enfermo, cualquier ciudadano, cualquier ser humano, en una clínica se le termina el seguro. Oye, qué cosa. Se le termina el seguro y hay que trasladarlo al hospital, pero nunca, óyeme bien, tú puedes hablar con el director, tú puedes hablar con aquel, tú puedes hablar con el otro, y nunca hay cama en el hospital. Nunca hay cama. Ese trámite no se hace jamás. ¿Tú sabes qué es lo que tienen que hacer los familiares? Sacar el familiar, firmar un acta, corriendo peligro la vida de ese familiar, e irse y tirarse allá a emergencia, hasta el momento que aparezca en el Cabral Ibáez una cama. Entonces, ese tipo de dificultad que tenemos aquí son necesariamente factibles de ser tomadas en cuenta, y ya que el presidente, ¿verdad?, no lo toma en cuenta, pues nosotros hemos sometido, Vinicio, ahí voy, diversas resoluciones llamando la atención sobre determinados aspectos que que tienen que ver con la provincia de Santiago específicamente, para que sean corregidos. En el caso de acá, de la zona norte, en el Sánchez Payá, por ejemplo, nosotros tenemos un tanque que tiene 50 años, nunca se ha usado, un tanque de Corazán. Pero el Sánchez Payá tiene una policlínica alquilada y los pacientes hacen fila en la calle. Eso es dignidad. A eso es que se refería el presidente Abinader cuando hablaba en su... No, lamentablemente, el presidente no ve esa cosa. Él dice que ha inaugurado 25 unidades primarias, de atención primaria. Pero bueno, 25 en el país entero, eso no significa nada. Cuando tenemos unidades que entonces tienen que ser habilitadas, tienen que ser, como es el caso de la Sánchez Payá, y nosotros sometimos entonces una resolución llamando la atención sobre ese tema y pidiendo que se ceda ese tanque y que el Ministerio de Vivienda construya esa policlínica que requiere esa zona, no solamente para el Sánchez Payá, sino para Monterrico, para Mella 1, para toda esa zona aledaña que converge ahí en ese punto. En el caso de Navarrete, ¿desde qué tiempo viene arrastrando en Sánchez Payá y esa comunidad esa situación? Esa situación, bueno, estamos hablando, primero, o sea, nosotros logramos trasladarla a esa unidad, a esa zona, a esa edificación alquilada, pero antes de eso estaba en un espacio mucho más denigrante, porque no habían las mínimas condiciones. Pero estamos hablando desde que establecieron esa unidad, estamos hablando del año 2000. Estamos en esa situación. Es decir, que no es una situación solamente del gobierno de Luis Abinader. Es una situación de que la han atravesado otros gobiernos que han pasado. Pero es que mal de mucho consuelo de tontos. Y aquí el gobierno tiene que entender que ya la pandemia pasó. Ya el presidente Luis Abinader no puede venir en toda su estadística a echarle culpa a la pandemia o a echarle culpa al PLD, como se lo dije en una sesión el otro día. No, a usted se le votó porque usted prometió un cambio y el pueblo quería que usted desarrollara un gobierno en pos de corregir esas debilidades que tenemos. Entonces, ¿para qué lo cambiamos? Pues nos hubiéramos quedado entonces con el PLD y seguimos el problema. A usted se le cambió y se le puso ahí para que usted resuelva las dificultades. Y usted tiene que tener la condición de hacer eso. Entonces, bueno, un problema que es del 2000. No, ojalá sea de ayer. Es que usted, el gobierno, tiene que afrontar esa dificultad. A propósito de eso, José David, el tema de las carencias en los centros asistenciales del país, el hecho de que frecuentemente los parientes tienen que sacar a su enfermo, llevarlo a una clínica, hacerle plaga, eso es viejo. Pero lo que es lo paradójico, bueno, eso yo recuerdo que como reportero de varios periódicos, trabajando en varios medios, me tocó ya cubrir ese tipo de dificultades en los gobiernos del PLD. Sin embargo, lo que choca es que esta gente decía que iban a cambiar todo eso y sigue igual. O sea, esta gente decía que iban a transformar, criticaban ese tipo de acción que viene desde allá y no hicieron nada. Entonces esa es la parte que a uno le llama. Sin embargo, me gustaría que tú me responda, me evalúe una de las realidades que vive el dominicano más grave. Se trata del tema de la inseguridad, tema que nos afecta a todos, que a quien no le han robado, le han atracado, la situación. Sin embargo, hay procesos, las autoridades anuncian cosas, dicen cosas. ¿Qué plantearía José David como diputado de la República para darle respuesta a eso, que no es exclusivo de Santiago? Lógicamente, como tú representas Santiago, para empezar por Santiago, ¿qué tú plantearías al gobierno? Y ahí mismo pregunto, quisiera saber tu parecer con relación a la reforma policial que se está gestando, que el gobierno ha asumido, que me parece muy bien. Sin embargo, he dicho que la verán quizás si se siguen los bisnietos míos, no sé para cuándo.
¿Qué piensa José David con respecto a esos temas que es tan preocupante en todos los dominicanos? ¿A quién no nos preocupa la seguridad ciudadana y el tema de la reforma policial? A propósito de lo que pasó este fin de semana con dispararle a una patrulla con una señora y 4 niños. Bien, vamos a comenzar por lo último. La reforma policial. Lo primero que te tengo que decir que no se pone vino nuevo en odre nuevo. En odre viejo. En odre viejo, perdón. Vino nuevo en odre viejo, porque entonces ¿qué pasa? Hay problemas, eso no funciona. Entonces, asimismo, tú hacer una reforma policial, aquí los altos mandos, óyeme bien, los problemas que existen, no hay ningún policía subalterno que ejecute una tarea que el alto mando no conozca. Y es por ahí que están los problemas, por ahí comienza la dificultad. Entonces tú tienes que hacer una reforma tomando en cuenta esa realidad del pueblo dominicano. En tal sentido, por ello la reforma no ha podido comenzar, porque tiene internamente, dentro de la misma policía, las trancas, ¿verdad? Las trabas que pudieran existir para que eso no funcione dentro del mismo, porque ¿qué pasa? Que aquella gente deja de tener la hegemonía que tiene. Entonces estamos poniendo vino nuevo en odre viejo. Entonces hay problemas con la reforma, no funciona, no acaba de comenzar. Quiere decir esto que el gobierno no está planificando debidamente, tomando en cuenta esto que yo te estoy diciendo. Y por eso vemos que la inseguridad ciudadana, y voy a ir a la inseguridad, sigue en aumento, a pesar que nosotros vemos que el gobierno enarbola unas estadísticas de que ha bajado la delincuencia, pero entonces... Son manipuladas. Manipuladas porque nos vemos en la calle, el grito de la gente. Si tú te sientas acá a escuchar, y puede cambiar uno por uno los programas de radio, los programas televisivos, y te va a las redes, tú te das cuenta que está en auge cada vez más el nivel de inseguridad que sufre la gente. Yo creo que, José David, discúlpame, que en ese punto la Iglesia Católica la semana pasada, y también lo hizo el Consejo de la Unidad Evangélica, pusieron los dedos sobre la llaga, diciendo que los problemas nacionales están ahí de hace 20 años y que este gobierno no lo ha tocado. No lo ha tocado, así es. La misma situación con los precios, los altos precios de la gasolina, la delincuencia, la falta de agua, la carencia en los hospitales, y el gobierno hizo caso omiso de lo que fue la voz de la Conferencia del Episcopado, denunciando los males del país. Sin embargo, vimos al presidente hablar como si fuera el país de Alicia y las mil maravillas en esa ponencia que hizo el presidente Abinader. Así es, Checo. Mira, entonces con el tema de Juan Carlos, con el tema de qué hacer. ¿Qué hacer? Que a propósito, qué bueno, el de la pregunta, porque nosotros como Fuerza del Pueblo acabamos de realizar este congreso que le denominamos Dr. Franklin Almeida Rancière. El ministro, en ese momento el secretario de Interior y Policía, ¿recuerda? En el gobierno de Leonel Fernández. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos que tener sentido de Estado y darle continuidad a los programas, y no que cada gobierno que llegue entonces no quiere, y lo que hace es que le cambia el nombre a las cosas. El programa que nosotros nos sentimos orgullosos de que funcionó y comenzó a funcionar bien fue Barrio Seguro en aquel momento, porque incluía a la ciudadanía, incluía a los comunitarios, incluía a la gente de sus comunidades, que son los que saben. Bien, pero se diluyó claro, el tiempo. Que son los que saben, en fin, cuáles son los delincuentes de su barrio y saben quién es que delinque. Pero este programa también incluía lo que estamos diciendo nosotros que se requiere, un patrullaje, policías en las esquinas de los barrios. Yo recuerdo que, por ejemplo, acá donde yo vivo en Monterrico, la calle del Colegio Médico, ¿recuerdan? Sí. Que ahora hay una instancia infantil ahí. Eso era una calle temida, porque ahí eran unos atracos permanentes. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Sí. La calle de la entrada de los Chivos, por ejemplo, y ahí se ubicaron 2 guardias que estaban ahí de manera permanente, tanto en esa esquina como en la otra. ¿Qué pasó ahí? Disminuyó inmediatamente la delincuencia y todo el mundo lo sintió en ese momento. ¿Qué sucedió? Que el programa se desvirtualizó y no se le dio seguimiento, porque vuelvo y digo, los altos mandos, que son los que mantienen esa situación, porque no quieren perder su hegemonía muchas veces de controlar y vivir a costa de esa dificultad que tiene la policía, son los que aquí no se quiere entender que provocan esas dificultades. Entonces, un programa que no incluya la participación comunitaria, que no incluya a la gente que vive en su comunidad para poder aportar y propiciar que la seguridad ciudadana entonces sea una realidad, no hay manera de que pueda
tener buen éxito. Y eso es lo que le ha faltado a este gobierno y que debe implementar, poniendo a la ciudadanía a que sea partícipe de su propia seguridad y aporte a una mejora de las condiciones en que se provee desde el Estado esa mejora. Esa era la parte que ahorita yo le preguntaba y le decía de que en el gobierno de Luis Abinader algo debe de estar bien, pero que veo en el asunto de oposición que siempre son los que enumeran la falla del gobierno, pero anteriormente han estado en el Estado, han estado gobernando, y esos problemas nosotros los arrastramos desde décadas. Entonces, han estado, no han solucionado el problema, Luis Abinader no lo ha podido solucionar, entonces quieren volver ¿a qué? A seguir lo mismo. Porque me imagino que si ustedes, como ya pasaron en el caso de Leonel Fernández, que fue presidente, no en la Fuerza del Pueblo, pero en el PLD, pues entonces seguimos prácticamente montando en el mismo palo. Porque si ustedes no pudieron resolver la problemática que nosotros padecemos en el país, quieren volver porque vienen desde el punto de la óptica de las críticas, de que el presidente actual no lo hace, pero ustedes estuvieron y no lo hicieron. Entonces, quieren volver a que ustedes creen que si le dan una oportunidad pueden resolver todos los problemas que tenemos en el país. Las experiencias son las que hacen que el ser humano pudiera, ¿verdad?, desarrollar una vida futura en mejor condición y ser más asertivo en la posibilidad de tomar decisiones. En el caso del Estado, la experiencia del presidente Fernández, y hoy, qué pena que este programa, ¿verdad?, porque yo pudiera hacer un debate, Vinicio, y pudiera que tú invites a cualquier funcionario de este gobierno ahí, para que hagamos un debate punto por puntos, de los que fueron los gobiernos del presidente Leonel Fernández, no los del PLD, tú vas a decir, los gobiernos del presidente Leonel Fernández, cómo encontró el Estado Dominicano y cómo lo dejó. Y entonces, en comparación... Pero lo quitamos por malo. Espérate, no. En comparación de cómo entonces este gobierno encuentra el Estado Dominicano y a dónde lo lleva. El presidente Fernández fue el artífice, oye bien, que provió a la República Dominicana de un desarrollo o de la posibilidad del desarrollo presupuestal. Y este presidente que ha aumentado la deuda pública en más de 25 mil millones de dólares, no puede exhibir nada. Un presidente que tiene la posibilidad de hacer cosas, de dejar sentado una impronta en este país, no puede exhibir nada. No ha resuelto un solo problema, Vinicio. Un solo. Y no puede decir que en educación, por ejemplo, ha dejado cambios, como aquí se habla. Por el presidente Fernández, tú puedes decir que en educación fue el presidente que mayor nivel de aumento le hizo a los maestros. Tú puedes decir que el presidente Fernández fue en educación el presidente que trajo la tecnología a la escuela. Tú puedes decir que el presidente Fernández fue en educación el presidente que comenzó a despolitizar el sistema educativo, porque comenzó con los concursos, aunque a la gente no le gusta, a los profesores a algunos no les gusta, comenzó con la ley 6697, entonces ahí dio todo un cambio al paradigma educativo y de ahí comienzan los pocos avances que hemos tenido y ahí es que comienzan. Tú puedes decir que el presidente Fernández en el sistema, en lo que es la electricidad, resolvió problemas aquí y dejó un sistema avanzado en mejores condiciones. Tú puedes decir que el presidente Fernández, lo que tiene que ver con el sistema de justicia, es el que mayor aportes ha hecho a este país. El que mayor aportes ha hecho. Entonces yo te puedo decir que punto por punto nosotros pudiéramos debatir qué ha hecho este gobierno y qué hemos hecho nosotros. Ahora bien, la Fuerza del Pueblo es un partido renovado. La Fuerza del Pueblo, exactamente por errores que se cometieron en el viejo partido al cual se pertenecía, que era el PLD, nosotros decidimos salir. Exactamente un partido igual que está el PRM ahora en el poder, el PLD estuvo. Todo es bueno, todo no es malo, es decir, pero usted tiene que hacer una autocrítica y eso fue lo que hizo, en este caso la Fuerza del Pueblo, eso fue lo que hizo el presidente Leonel Fernández cuando decidió hacer camino aparte y construir esta herramienta que, vuelvo y digo, estamos apostando a que represente la diferencia y que esas debilidades que pudiera haber tenido en diferentes momentos de la historia, quizás nuestro accionar, pues entonces en este momento podamos nosotros encarrilarlo y con la experiencia acumulada, el intelectual más brillante, yo puedo decir hoy aquí que es el presidente Leonel Fernández, de la República Dominicana, el intelectual más brillante, el presidente más prestigioso que tiene este país. El valor humano político más capaz y de mayor condición que tiene la República es el presidente Fernández. A pesar de eso, vuelvo y te digo, no quiero decir que la Fuerza del Pueblo todo es Leonel Fernández, no, aquí vemos otras figuras que han sobresalido, pero gracias a qué, a esa capacidad del presidente, a ese tesón de control, de dignidad,
que representa la fuerza del pueblo y que representa al país. Entonces, la fuerza del pueblo, vuelvo y te digo, representamos hoy por hoy la diferencia, somos la oposición, estamos diciendo lo que vamos a hacer, tenemos nuevas figuras que pueden ostentar las diferentes posiciones y desarrollar los trabajos necesarios para que este país de una vez y por todas sienta que tiene un gobierno que realmente quiere que el pueblo dominicano camine, transite por mejores condiciones. Dijo la palabra clave, nueva figura. Muchísimas gracias, José David. Gracias a ustedes. Está planteada, vamos a ver cómo coordinamos más adelante ese debate. Vamos a hacer ese compromiso para que ahí salgan a relucir las acciones de uno y de otro. Así es. Y agradecerte el que nos haya acompañado hoy. Tenemos con nosotros aquí a Pedro Emilio Sosa, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que va a conversar con este equipo del Poder de la Mañana. Saludarlo en el aire a Pedro Emilio, una nueva generación, como he dicho, un joven prometedor en el PLD. Y así venimos surgiendo figuras que estamos comprometidos con hacer las cosas diferentes. Sangre nueva, pero no aquella sangre nueva. No. Bueno, le vamos a la pausa y en breve continuamos con más del Poder de la Mañana.